Ese parcial de Opus, qué pereza. Voy a sentarme aquí un ratico en esta cosa, a ver. ¿Cosa? ¿Cuál cosa? Eso es una torre de destilación. ¿Torre de destilación? ¿Cómo así? ¿Usted no sabe qué es una torre de destilación? Uy, parcero, lo veo crudo. No, pues había escuchado algo más o menos, pero no tenía ni idea qué era. Pues una torre de destilación es un equipo muy usado en la industria porque ayuda a separar a los compuestos por volatilidad. Mm, o sea, debe ser bastante eficiente y seguro, Uf, pues qué te digo, eficiente tal vez, pero seguro no tanto. ¿no? ¿Y por qué? No, ¿tú no te acuerdas del caso de BP Texas City? No había escuchado nada. ¿Qué me pasó? Pues hace unos 20 años, como por el 2005, Ujú. en una unidad de isomeración de BP Texas City, una torre de destilación tuvo un error, ningún transmisor de nivel estaba funcionando y terminó explotando en una nube de hidrocarburos. ¿Y nadie se dio cuenta? No, la torre siguió subiendo de nivel, aumentó la presión y las válvulas de seguridad escapó todo a un viejo sistema de liberación de hidrocarburos directo a la atmósfera. Se formó una nube gigante y todo eso se encendió con la chispa de una camioneta que estaba cerca. Y todo eso por una falla de control. Sí, fue algo terrible. Dejó un saldo de más de 15 muertos, 120 heridos y 200 millones de dólares en pérdidas. No, la verdad, increíble. No había escuchado ni estaba por enterado de este accidente. Sí, los equipos de operaciones unitarias son súper interesantes. Es un mundo muy complejo, pero yo no sé tanto del tema. Si quieres, vamos con alguien que sepa un poco más. Sí, vamos, me interesa. Listo, dale, vamos. Hola, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas ¿cómo está? tardes. Buenas tardes. Ingeniero, es que tengo una inquietud. Dime. Ahorita que estábamos sentados allí enfrente de la torre de destilación, mm, nos surgió como una inquietud. Queríamos saber como tal cómo podríamos controlarla o mirar mejor el dimensionamiento de lo que viene siendo esta torre para comprender bien su funcionamiento. Ok, muchachos, siéntense. A ver, ¿ustedes de qué semestres que son? Estamos en séptimo semestre. Ah, están en el séptimo. Ok. Bueno, pues para hacer todo esto, primero, pues hay que hacer los balances. Somos ingenieros químicos, entonces somos expertos en Balances, de. materia, Ok. energía. Entonces, principalmente, bueno, lo primero que se hace son esos balances. Bueno, planteé los balances de masa para cada plato de la torre. Entonces, bueno, como ya saben, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Así lo realicé, pues, para todos los platos que están en la torre. Eh, pues, como pueden observar acá, necesitamos los valores del estado estacionario de, pues, los flujos y las composiciones. Para poder hallar bueno, estos datos en estado estacionario, una forma para poder calcularlos es, pues, empíricamente, experimentalmente, ir y tomarlos. Eh, pero, pues, es mucho más sencillo, pues, simular la torre en algún programa. Pues yo lo hice en HYSYS y simulé la torre. Entonces, en la torre, acá, aquí nos dan los flujos por cada plato en estado estacionario. Esto para los flujos. Y para las composiciones, aquí el mismo programa nos da las composiciones también en estado estacionario. Con estas composiciones y estos flujos, pues ya podemos hallar las constantes de ganancia y los estados. Y pues ya, pues para terminar de hacer bueno, la simulación del lazo abierto de control. Entonces, pues como ya les había mencionado, es mucho más sencillo hacerlo en Simulink. Entonces les enseño. Bueno, aquí tenemos el balance para el primer plato. Entonces, ¿qué se hace bueno, en Simulink? Entonces en Simulink vamos a tener las variables de entrada, que ya les había mencionado, y las funciones de transferencia. Y nos va a dar una función de salida, una respuesta. Como les había dicho, bueno, esta es la primera etapa y esto mismo se va a repetir para todas las etapas pues, de la torre de destilación, las etapas o platos. Y bueno, en mi caso yo tengo 15 etapas, entonces pues lo realicé 15 veces. Esta es como el valor de la señal que estamos obteniendo. Y como ya vieron en el balance de masa, pues los flujos dependen, por ejemplo, este flujo a ver, perdón, este flujo L1 también lo encontramos en la etapa siguiente. Entonces, pues es mucho más fácil utilizar un goto para poder llamarlo y pues poder volverlo a usar. Para poder ver como el comportamiento en el tiempo,
Entonces utilizamos los scoops, que es, bueno, nos muestra una gráfica, que son las que están acá. Este cuadrito que está acá. ¿Yo qué hice? Entonces yo relacioné todas las variables de respuesta, que son las composiciones del líquido, y las fui a graficar, bueno, en esta parte de acá, en un periodo de 2000 segundos. Entonces vamos a ver la gráfica y pues acá observamos el comportamiento que tienen pues la composición en el líquido. Como se puede observar, ¿sí? Son menores a 1 todas las composiciones, y pues aquí como la más importante sería como nuestra XD, que es esta gráfica, es la verde que está aquí grande, porque es la que mayor tiene composición pues del líquido, del compuesto que se quiere recuperar por el destilado. Y la última, que sería pues en el fondo, la de agotamiento. Ah, bueno, y entonces, ¿eso sería todo? No. Luego de esto sigue el lazo cerrado. ¿Y cómo podríamos entender un poco el lazo cerrado? Bueno, pues para esto, yo no estoy trabajando aún en eso, entonces pues los podría mandar con mi compañera, que en ese momento está en el laboratorio. Ah, Ah, sí, vale, ¿Sí les súper. sí, parece? perfecto. Ok, Sí, entonces le voy a escribir excelente. para que lo reciba. Listo, Vale, muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Listo, hasta luego. luego. Disculpa. Ay, hola chicos, ¿cómo van? ¿Necesitan algo? Hola, ingeniera, ¿cómo estás? Imagínate que nos mandaron para acá a ver si usted nos puede explicar un poquito de lo que es lazo cerrado. Listo, vean, todos los equipos pueden trabajar de dos formas. Una forma es lazo abierto, que prácticamente es como cuando trabaja sola, sin ninguna ayuda. Y otra forma es cuando se corrige sola, que eso ya viene siendo lazo cerrado. ¿Pero qué? ¿Cómo que sola? Bueno, eso es muy fácil. Primero, mide lo que está pasando. Luego, compara como con lo que debería pasar. Y por último, pues si algo está saliendo mal, pues se corrige. ¿Y quién va a hacer eso? Eso lo hacen varios instrumentos. Por lo menos acá tenemos un sensor. Este específicamente es de temperatura, pero hay de diferentes variables como presión, flujo, nivel. Este lo que hace pues es como medir o tomar lo que está pasando dentro del equipo que queremos mirar. Hay otro instrumento que son las válvulas, que son estas. Estas son como el elemento final de control. Son las que van a abrir o disminuir los flujos. Casi siempre se trabaja como con flujos. Y otra cosa, pues es el controlador, que ya es el que le manda las señales a las válvulas. Eso. Pero, ¿cómo se vería esto en una torre de destilación? Ah, bueno, sí. Acá en esto no les puedo mostrar, pero vamos a la torre de destilación de afuera y les explico bien cómo funciona. Listo, Listo, dale, vamos. vamos. Bueno, chicos, vean, esto es muy sencillo. Esto es una torre de destilación. En la parte de abajo siempre va a tener un rehervidor, que es como el que va a calentar. Arriba va a tener un condensador. Y acá, en la parte, venga para acá. Y acá va a tener bandejas. Eso es muy sencillo. Entonces, lo que yo les decía de los elementos de control, eso va a tener válvulas como neumáticas de globo, va a tener transmisores como un transmisor Coriolis, y pues cada parte va a tener su sistema. Entonces, por lo menos, acá se va a medir lo que es el nivel. Entonces, esto indica el nivel de líquido que hay dentro de la torre. Y también arriba vamos a medir la presión que hay en toda la torre. Claro, entonces fue aquí en el transmisor de nivel donde tuvo el error BP. Claro, sí, porque digamos, un ejemplo, el nivel ya estaba en la mitad, pero él decía que hasta ahora estaba acá. Entonces los ingenieros se confiaron de que estaba acá cuando ya estaba más de la mitad. Ok, o sea, cada parte tiene su propio minisistema. Sí, si vas a medir nivel, si vas a medir temperatura, si vas a medir presión, necesitas un transmisor para nivel, otro transmisor para temperatura y otro transmisor para la presión. Muchas gracias, Pero, ingeniera. pero esto es muy fácil y verlo acá. Pero ustedes no van a poder verlo como la dinámica de esto. Entonces, voy a decirle a Dauni que lo reciba. Ella estaba haciendo una simulación en lazo cerrado. Ella les puede explicar mejor. Ah, listo. Listo. Muchas Vale, muchas gracias, gracias. ingeniera. Bueno, con Hasta gusto. luego. Chao. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas, ingeniera, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo están? Es que nos enviaron para acá a ver si nos podías explicar un poquito más de la simulación en lazo cerrado de una torre. Claro, sigan, siéntese, justamente estaba en eso, estoy generando unos lazos cerrados para una torre de destilación. En este caso estoy haciendo dos lazos, uno para el destilado, que es lo que viene del condensador, y uno para el flujo de alimentación. Bueno, entonces como ustedes ya deben saber, un lazo cerrado tiene tres componentes.
medición, decisión y acción. Entonces, ¿cómo lo podemos ver acá? En este caso pusimos un controlador PI porque pues es ideal para el caso del flujo de ingreso a una torre de alimentación para la destilación. Bueno, debido a que esto es un flujo lineal que nos va a dar pocas variaciones dentro de la simulación. ¿Listo? Entonces, Este bloque es una función que nos indica el carácter del lazo y su unidad de salida es la que necesitamos medir según lo que planteamos a partir de los balances. En el primer lazo de reflujo del condensador vamos a controlar la concentración. Para esto establecemos un sensor de concentración infrarrojo de gases de hidrocarburos y mezclas de rango de 0 a 1. Establecemos un set point y elegimos una válvula adecuada para el proceso, que en este caso es neumática de globo. Hallamos cada función de transferencia con sus respectivos estados y ganancias y hallamos el controlador PI a partir del método de sintonización de Ziegler y Nichols para tasa de asentamiento de 1/4. Ahora definimos las perturbaciones del lazo con sus respectivas funciones de transferencia. Unimos el lazo y corremos verificando que haya estabilización en el punto que definimos. Como pueden ver acá, hay una estabilización en el punto que nosotros habíamos definido. Bueno, entonces ahora sigamos con el caso del lazo de alimentación. Acá lo que vamos a controlar es el flujo de entrada a la torre. Acá cambia nuestro transmisor a un sensor de flujo Coriolis modelo CMF200M-LA de rango 0 de 87.100. También vamos a utilizar una válvula neumática de globo y hallamos las funciones de transferencia. Nuevamente vamos a sintonizar el controlador con la misma configuración, PI, porque no requerimos parte derivativa. Acá establecimos que la perturbación fuera la concentración de ingreso de la alimentación. Verificamos que corra y haya una estabilización correcta. O sea que todo lo que vimos en la torre aquí se demuestra matemáticamente. Sí, exacto. En Simulink podemos ver el funcionamiento de la torre con todos sus cambios y perturbaciones como sucedería en la vida real. Entonces, por último, vamos a evaluar todo lo que habíamos conectado para ver si realmente se está controlando todo lo que necesitamos. Y efectivamente, como estamos controlando concentraciones, nada se pasa del 1 y todo. Podemos ver acá la parte donde se genera la estabilización. Entonces vemos que está la perturbación y después se estabiliza. bueno chicos, eso sería todo en cuanto a lo que es el lazo cerrado de esta torre de destilación. Ay, eso estuvo súper interesante, ingeniera. Muchas gracias. Sí, bueno, si quieren vamos saliendo y les espero que de verdad lo hayan entendido y que vean que todo lo que ven en la carrera les va a servir para aplicar en la vida laboral. Entonces, espero también que hayan entendido pues que esta es una parte fundamental en la industria para que no ocurran accidentes como lo que ocurrió en BP en Texas. Bueno, Sí, creo que todo esto nos ha dejado una muy grande enseñanza. Muchísimas gracias. gracias, bueno, Hasta que luego. les vaya muy bien. Ay, pero venga, ya entendí por qué fue tan relevante este accidente de BP. Realmente no solo fue mala suerte, también fue falta de control. Ay, sí, y eso de lazo abierto y lazo cerrado. Yo siempre creí que eso era algo súper técnico, pero con los ingenieros me quedó muy claro. Pues a mí lo que más me impresionó es que una torre sola es como tener un carro de bajada sin control, no corrige nada. Sí, y después de que uno integra el lazo de control, ella empieza a medir, actuar y decidir por sí sola. Es como si tuviera un instinto de autocorrección. Es por eso que para nosotros los lazos de control manejados, primero el del flujo, en este caso que nos permite que nuestra torre no se nos desbalancee, y el segundo el de concentración, el que nos permite mantener la calidad en la torre. Sin esto es como tener el proceso a ciegas de la torre. Sí, y en el MATLAB, uff, increíble. Ahí uno ve, el control no es solo teoría, son decisiones que evitan accidentes. Y sabe que estaba pensando que cualquier mala decisión que nosotros tomemos puede llegar a afectar el ambiente, puede afectarnos la reputación y a su vez podemos llegar a cobrar vidas. Sí, y justamente ahí es donde la parte ética es tan importante, porque cuando tenemos un lazo y algún instrumento está fallando, se están tomando medidas incorrectas o no se revisan de forma adecuada, eso puede ser como incluso negligencia. Y viendo la parte dinámica, uno ya entiende el impacto de todos estos posibles cambios. En este caso, un posible cambio en el flujo, en la concentración, puede variarme toda la torre. Y si es una planta grande, el impacto puede ser global. Sí, y los daños económicos que lleva esto son muy grandes, puede parar toda la planta, tener pérdidas millonarias e incluso afectar los flujos de mercado. Y por la parte ambiental, ni se diga, un daño como el de BP puede afectar totalmente al ambiente y a todas las comunidades locales cercanas. No, y sabes, socialmente también se han involucrado trabajadores, familias. Eso puede ser muy doloroso para todos ellos y para un país lo deja mal parado. Y según lo que vimos, yo creo que lo más importante es controlar tres cosas. La instrumentación, de que todo esté midiendo bien. La sintonización, porque si las cosas están mal sintonizadas, eso no va a controlar nada. Y los procedimientos operativos, porque mira, el operador necesita información clara, confiable, alarmas que funcionen y protocolos de seguridad. ¿Sabes? También le agregaría otra, el simular y revisar todo, porque a fin de cuentas nos dimos, o sea,
pudimos notar que gracias a las simulaciones vimos cosas que no podíamos ver pues con cálculos o solamente con la estructura de eso. Sí. ¿Sabes? Y pensar que todo sucedió porque me senté en la torre de destilación. Uy, sí, pero menos mal que lo hiciste. Si no, hoy no hubiéramos aprendido nada. Pero bueno, vamos a tomarnos un café con el Mundi. Hágale, vamos y lo invitamos. Ay. Y otro lazo cerrado para... ¿Qué pasa? Me he sorprendido para tener en cuenta el flujo. No, me desconcentré.